para mí, hermanos, el privilegio y la alegría de estar siempre con ustedes. Siempre verles, hermanos, es un gozo. Esta oportunidad he podido venir con mi esposa Yanina y de nuevo, ¿no? Cuando recibí la invitación para compartir con ustedes, eh, lo consideré de esa manera como lo describo, ¿no? Un privilegio que Dios nos da. Primero de conocerle, el privilegio de ser su pueblo, el privilegio de ser sus hijos, el privilegio de ser parte de su pueblo, su iglesia, congregarnos. Oh, hermanos, sus beneficios son incontables y uno de los más preciosos es ese, congregarnos con otros hermanos para bendecir su nombre, para dar gracias a Él, para orar juntos y para escuchar la palabra de Dios juntos. Es algo muy, muy especial. El pueblo de Dios es único en la tierra. Lo que Cristo ha logrado por nosotros y los privilegios que tenemos en Él, a pesar de que en esta etapa de la redención que tenemos todavía no gozamos de toda la herencia, aún todavía tenemos que sufrir aquí, pasar pruebas. Y aún así somos muy, muy bendecidos, muy, muy bendecidos. Así que gracias al Señor por ello. De nuevo, hermanos, muy contentos de estar aquí. Y yo les quiero pedir en esta mañana que me acompañen al Evangelio de Mateo, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 28. Tengo entendido que están tocando ustedes temas en cuanto a la evangelización, evangelismo. ¿Es correcto? ¿Entendí bien? Espero que sí. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Mateo 28, les invito a ponerse en pie para leer las Escrituras. Y dice así la palabra de Dios, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Santo, la Escritura habla de ti, habla de la Trinidad, habla de la gloria que hay en ti, oh Dios Trino. Así que glorifícate en esta mañana en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo realmente nos haga comprender la riqueza de este pasaje y de cada pasaje de tu palabra, y nuestro corazón se goce, entienda mejor tu voluntad, tus propósitos, tus ordenanzas, y que nuestras vidas sean cada vez más afirmadas en esta gran y gloriosa salvación que nos has dado en Cristo. Así que pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en esta mañana, quien mora en nosotros, para poder entender. Y así la obra de Cristo sea exaltada en medio nuestro, porque fue Él, nuestro Señor, nuestro amado Señor, quien siendo Dios se hizo hombre y dio su vida en nuestro lugar, en nuestra representación, para que ahora gocemos de todos los beneficios que Él ha logrado por nosotros. Seas tú, oh Dios, exaltado en la predicación. Lo ruego por tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a centrarme, amados hermanos, solo en este pasaje. Como ustedes ven, la Gran Comisión también lo pueden encontrar en textos paralelos, ¿verdad? En Lucas 24, al final, aún el encuentro del Señor resucitado con sus discípulos se menciona en Juan y en el libro de los Hechos también, en el primer capítulo. Pero hoy día no vamos a hacer una comparación entre los pasajes, eso ojalá ustedes lo hagan en su casa,
Solo vamos a tratar de centrarnos en este texto. Pero lo que queremos ver para comprender el texto es comprender el contexto. El contexto habla de mucho. A veces miramos las Escrituras y solo miramos un pasaje, pero el contexto nos da una mayor claridad de lo que está aconteciendo. ¿Qué acaba de pasar hace pocos días? Que el Señor Jesús fue crucificado. O sea, el contexto de este pasaje tiene que ver ya con la encarnación de Cristo. Recuerden esto siempre. Cristo no es cualquier ser. Él es Dios, el Hijo de Dios, encarnado, hecho hombre. Él es Dios, creador, co-creador con su Padre y con el Santo Espíritu de todo lo que vemos. Él es sustentador de todo, lo describe así la Escritura. Él sostiene todo, el universo completo. O sea, el que se hizo hombre no fue ni siquiera un ángel, que hubiera sido mucho. Es el creador del universo junto con su Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios, Dios hecho hombre. Voluntariamente se dispuso a hacerse como una de las criaturas que Él creó. Y esa determinación, esa decisión de hacerse hombre fue para representarnos a nosotros. Porque nuestro primer representante, Adán, en Adán estábamos todos representados, el primer hombre, creado sin pecado, él y Eva, a la imagen de Dios, puesto en un huerto precioso, hermoso, sin ningún sufrimiento, sin ninguna limitación en cuanto a la comunión con Dios, sin ningún problema. El mundo de Adán no era como el mundo nuestro de ahora. No había enfermedad, no había sufrimiento, pudiendo él comer de todos los árboles del huerto. Solo tenía una prohibición. Y Adán falló. Sabemos que quien cae en la tentación es Eva, pero en las Escrituras el pecado siempre se pone como responsabilidad de Adán porque él era la cabeza, él era el representante. Así que cuando Eva pecó, también lo trajo a él al pecado y él pecó y por ser nuestro representante cayó y todos nosotros caemos con él. Nacemos ya pecadores, todos somos hijos de Adán, pecadores. Pero inmediatamente con la caída no lo agarró a Dios de sorpresa. El plan de redención ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo muy glorioso porque en las Escrituras se nos muestra que Cristo fue destinado como Cordero desde antes de la fundación del mundo, lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. O sea que el sacrificio, cuando se habla, por ejemplo, de Cristo, dice que fue inmolado desde el principio de la creación. Todo el plan de salvar hombres fue diseñado por Dios, fue acordado entre la Trinidad antes de crearse el mundo. Yo a veces digo, ese acuerdo entre la Trinidad, ese pacto intratrinitario, fue la condición para crear el mundo. Porque ¿quién va a crear algo que sabe que se le va a revelar y a estropear? Dios, cuando ve que Adán cae, no recién prepara un plan, él ya tenía un plan listo. E inmediatamente él cae, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que Dios busca a Adán. Adán no lo busca a Dios. Ya en el capítulo 3 vemos la caída y vemos el Evangelio. Que como ustedes han escuchado la palabra Evangelio muchas veces, si solo usáramos el prefijo eu, significa algo bueno. Y ángelos es mensajero. Puede haber un mensaje, pero la palabra Evangelio que tanto llena las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento. El punto es que en el Antiguo Testamento ustedes nunca van a encontrar la palabra evangelio porque viene del griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Pero no quiere decir que el Evangelio no está en el Antiguo Testamento. Es más, el mismo Señor Jesús y los apóstoles predicaban ese buen mensaje ¿de dónde? Desde el Antiguo Testamento. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento ya contenía y anunciaba el Evangelio. La caída de Adán, hermanos, fue algo terrible. Fue algo horrendo para él, para la raza humana y para el mundo, porque aún cayó maldición sobre la creación. Todo lo que vemos en este mundo es producto, resultado del pecado. A veces la gente, y aún nosotros mismos nos confundimos y decimos, son los políticos, son tales o los cuales, pero en el fondo todo es justamente por causa del pecado. Y ser pecador es algo horrendo a la vista de Dios. Ser pecador significa, por un lado, en el aspecto, digamos, de cuál es nuestro deber a Dios, es que hasta ahorita tú y yo, aún ya siendo creyentes, no amamos todavía a Dios perfectamente, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes ama a Dios perfectamente? ¿Y le obedece siempre? Porque si no, yo me siento y yo lo invito a usted aquí adelante. Nadie. Todo pensamiento de usted ya es la palabra de Dios, las Escrituras. A veces no decide cosas en base a su propia mente, de emociones, deseos o reacciones en lugar de la palabra de Dios. Y eso de nuevo en el aspecto positivo de nuestro deber con Dios. A veces tenemos necesidad de leer las Escrituras y a alguien le da flojera o de orar y no. Pero y en el aspecto negativo ni qué decir, porque todos nosotros hemos hecho lo malo ante Dios. Y no algunos, todos. Entre los hombres podemos mirarnos y decir, este hombre es un buen hombre, en el estándar humano, obviamente, ¿no? Yo a veces uso el ejemplo de las mascotas que uno tiene. ¿Cuántos tienen mascotas aquí? Perritos, gatitos, ¿no? Entonces, de pronto uno puede decir, este es un buen perrito. ¿Con quién lo está comparando? Con otros perritos, ¿verdad? O este es un buen gatito. Se puede decir en esos términos, hay buenos hombres y hay gente que está haciendo cosas buenas, pero en términos estrictos de la santidad de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Escritura. Todos. A una se hicieron inútiles. O sea que la condición del hombre en el pecado es terrible. Y tú y yo lo sufrimos porque como creyentes, ya habiendo sido salvados de la sentencia del pecado por causa de Cristo, seguimos luchando con nuestra carne, donde todavía mora el pecado. Es decir, en nosotros ya somos hijos de Dios, ya hemos sido perdonados, lavados, adoptados, pero ha quedado el remanente del pecado. Y el creyente por eso lucha, no contra su esposo o su esposa, que a veces cree uno que es el problema, o los hijos, o el trabajo, o el jefe. Luchas contra tu propio pecado. Y es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno o buscar culpables afuera que mirar en uno. Hermanos, es algo que uno sufre, uno se angustia en el sentido de que uno desea ya ser libre por completo. Uno da gracias a Dios por Jesucristo, como decía Pablo, pero uno está esperando el día de la redención completa. Y mientras tanto, en Hebreos 12, en Romanos 8, en distintos pasajes se nos habla de luchar contra el pecado que nos asedia. No, yo sé que a ustedes no. Hermanos, en la caída de Adán, el daño que hubo al carácter del ser humano y a la creación fue enorme. Pero desde ese momento, recuerden, Dios lo buscó a Adán. Adán estaba escondido. Y le dice, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera. Está tratando de que el hombre confiese, vea su condición, ¿dónde está? Y él le dice, tuve miedo, ¿no? Y Dios le dice, ¿y por qué has tenido miedo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y claro, Adán hace
lo que hacemos nosotros, culpa a la esposa y Dios le llama la atención a la esposa y la esposa culpa a la serpiente, a Satanás. Y Dios maldice a Satanás, a la serpiente, a lo más bajo, a arrastrarse. Está dando a entender que lo más bajo de los bajos. Y Adán y Eva sufren la sentencia, la misericordia de Dios, ellos no cayeron muertos inmediatamente. Pero lo que hace Dios es algo muy especial. Dios mismo sacrifica un animal inocente para cubrir la desnudez de ellos. Ellos en el pecado, ellos estaban desnudos en el huerto, pero estaban en la presencia de Dios. La idea es de como que la gloria de Dios los cubría. Ellos miraban a Dios, no miraban sus imperfecciones, pero cuando pecaron contra Dios quedaron desnudos, se vieron desnudos. Se taparon con hojas de higuera, lo que hacemos nosotros, cubrir nuestra desnudez con apariencias, con educación, con muchas cosas. Pero Dios les quita esas vestimentas y los viste con pieles. Tuvo que haber muerto un animal, anunciando el sacrificio de Cristo. Entonces el Evangelio es diseñado desde la eternidad, las buenas noticias de Dios, de salvar a hombres como nosotros. Fue decidido desde la eternidad y se comienza a revelar y a implementar en Génesis y así a lo largo del Antiguo Testamento hasta que llega aquel en el cual se va a lograr realmente la salvación nuestra. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él habla del plan redentor de Dios en la carta a los Gálatas, él presenta primero el pacto de Dios con Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti bendeciré todas las familias de la tierra, en tu simiente. Y Pablo dice, esa simiente a la cual le hacía las promesas, sí, se la hizo a Abraham, pero esa simiente es Cristo. Pero Pablo pone de una manera muy, muy especial, muy preciosa, el orden de los eventos, digamos, a través de la historia, y pone la promesa a Abraham, luego pone la ley de Moisés, y luego la venida de Cristo. Y dice que la ley es el ayo para traernos a Cristo. Entonces, volviendo aquí, ¿qué tiene que ver eso con lo que les dije de que en este pasaje habla primero, el contexto es recién, días atrás, la muerte del Señor? Porque Cristo, al hacerse como nosotros, Él vive la vida justa que ni tú ni yo jamás hemos vivido. Y que todavía no podemos vivir perfectamente, pero anhelamos vivir. Y la procuramos. Y Él muere en la cruz pagando la sentencia que tú y yo merecíamos. Es una buena noticia. Entonces el Evangelio tiene que ver con Dios, su plan que se logra en Cristo y la condición del hombre. Porque hay que tener eso en perspectiva, porque cuando decimos Evangelio, mucha gente, en muchas, aún iglesias, lamentablemente hoy en día se está diciendo, son las buenas nuevas, buenas noticias. Y es cierto, eso es lo que significa. Pero qué buenas noticias. ¿Qué es buena noticia para ustedes, hermanos? Oh, hermano, que me den un aumento. Que esta chica o este chico se enamore de mí porque, ¿no? Qué sé yo, que me lleguen documentos. ¿Qué es una buena noticia para ti? Entonces, en muchos lugares se está predicando unas buenas nuevas de acuerdo a las expectativas de los hombres. Y siempre esas expectativas son las típicas. No hay que ser ni siquiera creyente, o sea, un mundano, un inconverso. Desea ser rico. ¿Quién no desea prosperidad material? Levante la mano. ¿No desean prosperidad material? ¿Están seguros? Ok, eso es entre ustedes y el proveedor. Pero Dios le puede dar a usted o a cualquiera riquezas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que no se hace falta ser cristiano para desear prosperidad material. ¿Quién no desea salud? ¿Hay que ser cristiano para desear salud? Cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿quién desea que todo le vaya bien, que su familia esté unida de pronto? ¿Se dan cuenta que no hay que ser cristiano para desear cosas aún como seres caídos? Y lamentablemente en muchos lugares que se predica, se considera que evangelio es darles esas buenas noticias a la gente
donde Dios se vuelve en un medio para darle a la gente lo que de manera natural le gusta o desea. Y no necesariamente es algo malo. Alguien puede decir, yo quiero tener mucho dinero para ayudar. Está bien. Pero el Evangelio, o sea, las buenas noticias desde el punto de vista de las Escrituras, es el punto de vista de Dios. De ver a una raza caída, ver que su mayor problema no es falta de dinero, no es soledad, no es depresión, no es documentos, no es enfermedad. Todo eso es consecuencia del pecado. El mayor problema del hombre es un problema de su naturaleza, de su condición, y que solo Dios puede arreglar. Entonces, por eso es importante entender este contexto. Jesús había muerto y en la muerte, en la cruz, Él nos redime. Él paga la deuda que teníamos con Dios de pecado, lo cual merecía una sentencia, que es la condenación eterna. El Evangelio no tiene que ver con cosas terrenales. El Evangelio tiene que ver con Dios, con lo eterno, con la vida venidera, el mundo venidero. Y es cierto, Dios nos va a ayudar aquí y todo ello, pero hermanos, es mucho más que eso. ¿Qué más está en el contexto? Que el Señor, como ustedes pueden ver en el capítulo 28 donde estamos, acaba de resucitar. Cristo encarnado en la cruz paga nuestra sentencia. Él toma el lugar del injusto. Él toma el lugar del condenado a una muerte eterna. Y en la cruz Él muere por nosotros. En la cruz Él sufre el peor sufrimiento que jamás nadie ha sufrido. Y dentro de ello el peor sufrimiento que tuvo Él es ver el rostro airado de su Padre y decir, ¿por qué me has abandonado? Porque para Él la comunión con su Padre era lo que Él más amaba y atesoraba. Él era el hombre, se hizo hombre por eso, y Él fue el hombre perfecto. Él nunca pecó, nunca hizo algo desagradable contra su Padre, en el aspecto negativo, pero en el aspecto positivo, Él amó a su Padre y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice en Filipenses 2. Qué bueno tener un representante así. La salvación no está basada en nuestro desempeño, sino en lo que Cristo logró. Es algo muy, muy precioso. Y el Señor murió, pero fue resucitado. Lo cual significa obviamente que su sacrificio fue aceptado. Y puesto que era injusto que Él muriera, porque Él en sí mismo era justo, Él fue resucitado, pero la resurrección de Cristo habla de algo mucho más grande. La resurrección de Cristo es que en Cristo se inaugura una nueva creación. ¿Alguno de ustedes ha leído en Apocalipsis cómo termina Apocalipsis? Con nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. ¿Saben dónde se logra que haya una nueva creación? En la resurrección. Porque Cristo es resucitado como hombre también, Dios y hombre. Él no deja de ser Dios en ningún momento. Pero en su humanidad ha sido glorificada. Y nos da la promesa entonces que nosotros un día seremos como Él. Ya no serás como tú y yo somos ahorita. Nosotros por eso cuando hablamos del Evangelio hablamos de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo, porque ahí está la transformación, la nueva vida. Es más, cuando tú y yo hablamos de salvación, de nacer de nuevo, ¿qué significa? Una nueva vida, una nueva creación. El que alguien experimente salvación, en las Escrituras se compara como una resurrección, porque no dice esto Pablo en Efesios 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, dice, nos resucitó juntamente con Cristo. La salvación es vida nueva. Por eso salvar a alguien es imposible para cualquier hombre.
porque esa persona está muerta en delitos y pecados, y Dios en Cristo le da vida nueva. Y por eso en Colosenses 3, Pablo mismo dice, a los creyentes en Colosas le dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿cómo que han resucitado si todavía están en este mundo? Porque Pablo ahí no se está refiriendo a la resurrección futura que esperamos, que se menciona en 1 Corintios 15 y en otros pasajes. Que en ese día, cuando venga el Señor, todos los que han muerto en Cristo, creyentes del Antiguo Testamento y de este tiempo, cuando venga el Señor en el día final, al sonido de la gran trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección final gloriosa. Entonces todos los que estén muertos en ese momento, creyentes, cuyo espíritu está ahora en la presencia de Cristo, van a recibir porque ellos van a venir con Cristo y van a recibir su cuerpo transformado a la imagen de Cristo. Y los que estemos vivos, Dios no nos va a matar para resucitarnos, sino que seremos transformados, dice, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice que así estaremos siempre, no se refiere que estaremos en el aire siempre, sino que ya resucitados, glorificados. Hermanos, lo que somos ahora, hay una esperanza de que no vamos a ser así por siempre. Y espero que tú anheles. Por eso la Biblia también, el Evangelio habla de una esperanza gloriosa en Cristo y de lo que Él ha logrado. Que un día no solamente los hombres, los creyentes van a resucitar con Cristo, sino que toda esta creación va a ser cambiada. Todo el mundo, nuevos cielos, nueva tierra, donde mora la justicia, ahí ya no va a haber más sufrimiento. No va a haber más injusticias. Y qué pena que a veces parece que solo los mormones y los testigos de Jehová anuncian de esa vida venidera. Porque a veces los mismos cristianos estamos tan enamorados, porque Satanás nos está seduciendo tanto con la vida aquí y con esos celebrities e influencers que se toman videos comiendo allá por Arabia, en esos hoteles, que hasta los creyentes queremos vivir. Y creemos que esto. Hermano, este mundo lo creó Dios, tiene muchas cosas lindas, bellas, y que no es pecado disfrutarlas. Si usted puede ir de vacaciones a una playa, vaya, disfrútelo con su familia. Eso no estoy diciendo que es pecado disfrutar lo que Dios nos da aquí, comer y todas esas cosas. Pero este mundo, hermanos, no es el mundo venidero. Y lo mejor de este mundo, creado por nuestro Dios, está afectado por el pecado. Tú puedes irte a una isla y ahí hay pecado. Cuando presentan, yo veo cómo es toda una guerra en los medios, pero cuando dicen, por ejemplo, que colonizaron América, dicen, y que los europeos vinieron aquí a generar solo una masacre, y hablan de los nativos de aquí como si encontraron gente inocente, fumando la pipa de la paz, ¿no? Pintando flores. Es cierto, ellos trajeron sus propios males a una enfermedad, pero la gente de aquí, que la palabra de Dios no aplica para los aborígenes, no eran pecadores, no se mataban entre ellos, algunos no se comían entre ellos, mejor no entro en ese tema, pero hermanos, el mundo el mundo es como es, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, es un glorioso mensaje desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. Y cuando tú lo hablas, si tú quieres hablar el evangelio a alguien, tienes que hablar lo que Dios habla. Porque si tú vas a querer atraer a la gente con lo que le gusta, quizás los atraigas, pero tarde o temprano se darán cuenta que no es el punto de las Escrituras. Hermanos, todo ser humano, objetivamente,
está en una situación muy lamentable. Pero Dios, el Dios de amor, de un amor eterno. Y Dios nos amó, hermanos, no porque Él haya visto algo bueno en nosotros. Dios no reacciona como nosotros. Dios ama porque Él es amor. Es un poco lamentable cuando uno escucha que Dios te ama porque tú esto, porque tú lo otro. Entonces Dios te salva a ti porque tú eres mejor que otros. Y eso no es el Evangelio. En términos de teología, en teología propia se dice que Dios es impasible. ¿Qué significa eso? No que no tiene afecto, sino que su afecto no es reactivo. Al único que Él ha amado con complacencia completa, el Padre es a su Hijo. Y a nosotros nos ha extendido un amor siendo enemigos, siendo descarriados, siendo ignorantes, siendo rebeldes. El amor de Dios es tan grande. Y envía a su Hijo a tomar nuestro lugar, paga por nuestras culpas, por nuestra sentencia, resucita y en Él tenemos vida nueva, ya ahora, y la esperanza de nuevos cielos, de nueva tierra. Y aparte en este pasaje dice en el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Miren que el escritor Mateo hace énfasis en que son 11 discípulos. ¿Por qué hace ese énfasis Mateo? Mateo hace ese énfasis para que sepamos que esos discípulos son los que después van a ser llamados apóstoles, y apóstoles de Cristo son solamente estos. Y luego finalmente Pablo. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos fueron discipulados por el Señor y luego les manda en el mismo pasaje a que vayan, en el verso 19, y hagan discípulos. Solo ellos, estos 11, y después Pablo, a quien se le apareció el Señor, y el Señor resucitado se le aparece, y lo discipula Pablo resucitado, solo ellos podían también dar la enseñanza y el mensaje con la autoridad, con la verdad de un discípulo de Cristo. Solo ellos eran los únicos que podían dar, digamos así, doctrina a los creyentes, nombrados oficialmente por Cristo. En las Biblias, en el Nuevo Testamento, se habla de otros apóstoles enviados por la iglesia, Bernabé, Silas, etc. Pero no eran apóstoles al nivel de estos 11 y del apóstol Pablo. Porque estos eran, digamos así, representantes directamente designados por el Señor para llevar su mensaje. Por eso es que ellos escriben, varios de ellos escriben cartas, donde el Evangelio de Dios es explicado, es aclarado. Pueden entender su relación con el Antiguo Testamento. Entender, por ejemplo, Pablo, Dios lo usa para entender que ya no hay separación entre Israel y judíos y gentiles. Cosa que para ellos era, aún Pedro no lo entendía muy bien. Pero estos 11, dice en el verso 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es muy especial ver, hermanos, que estos apóstoles adoraron al Señor, pero dudaban. Y eso se nos da el recuento, sobre todo en Lucas, en Juan, de que algunos no creían que el Señor había resucitado. Cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, estamos viendo personas que han sido salvados por la gracia de Dios, pero yo estoy seguro que tú todavía no crees en todo lo que dice el Señor. Que hay cosas para ti difíciles de aceptar, de comprender. Pero ¿saben cuál es la buena noticia también? Que como discípulos, el Señor nos va a seguir instruyendo. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros nos va a seguir enseñando, haciendo entender, llegar a creer en Él y estar firmes en Cristo.
Por eso Pablo dice que en la carta a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos. Pero ya estamos en el camino. Entonces esto también sirve para examinarnos porque ¿qué estamos hablando de Cristo a otros? ¿Hablamos de Cristo conforme a las Escrituras? ¿Y cuánto de lo que decimos lo decimos realmente con convicción o de repente ni nosotros mismos lo... ¿Cuántas personas yo no he visto en este caminar? No muchas, no han sido la mayoría, gracias a Dios, porque Dios sostiene a su pueblo, pero ¿cuántos no he visto que de pronto hasta han dejado de ser creyentes? Lo cual, yo sé que en términos estrictos, si Dios te ha salvado, Él te va a sostener hasta el final. Pero yo espero que ninguno aquí sea de aquellos que han creído solamente por un tiempo y que ahorita hasta están en dudas. Y es bueno, hermanos, es normal que nosotros tengamos crisis de fe. En algún momento vamos a ir a alguien, un ateo, decir algo y... Mucha gente, el cristianismo cayó, enormes sectores del cristianismo en el siglo XIX y en el siglo XX, el siglo XIX en Europa y el siglo XX en Estados Unidos, cayeron en lo que se llama liberalismo. El liberalismo consiste en decir que todavía soy creyente, pero no creo en las Escrituras como la palabra infalible, inerrante de Dios, porque salían científicos, decían, ¿ves? La evolución, o tal cosa, o tal otra. Entonces la gente decía, la Biblia no es verdad, pero vamos a seguir siendo cristianos y vamos a decir que la creación hecha por Dios en 6 días es solo un mito, una leyenda, o algo simbólico nada más. Vamos a decir que si se abrió el mar muerto, el mar rojo por medio de Moisés es una leyenda. Y la sanación las sanaciones que el Señor hacía no eran realmente sanaciones, había un mensaje moral en ellos. El cristianismo siempre ha estado expuesto a ataques de gente muy astuta, muy a veces estudiada. Los últimos, los más conocidos, Stephen Hawking, el científico que murió, que andaba en silla de ruedas, a muchos ha hecho dudar o echarse para atrás de la fe. Richard Dawkins está vivo todavía y hizo unos argumentos tan absurdos, pero cuánta gente le cree, y aún cristianos. Y ni qué decir de cristianos, aún gente que ha estado en el púlpito hablando la palabra de Dios y que ahora no cree. Entonces, somos discípulos de Cristo, pero necesitamos conocer más al Señor, su obra, y todavía hay áreas donde de pronto uno duda. Si Dios te manda algo, de pronto tú lo hago así, no lo hago así. Pero es importante entonces ver que el Señor ha muerto, ha resucitado, y dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesucristo ha muerto, su expiación ha sido lograda, el pago por nuestros pecados, ha resucitado en un nuevo cuerpo glorioso y ha sido exaltado. Y dice el Señor, toda autoridad, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces el Evangelio tiene que ver no solo con la muerte, lo que implica la resurrección, pero lo que implica la exaltación de Cristo y el señorío de Cristo, que por ejemplo de nuevo se nos habla en Filipenses 2, cuando se dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, dice,
sea, por eso Él es digno de ser exaltado. Su Padre le exaltó hasta lo sumo, dice. Decir hasta lo sumo es que ya no hay más. La gloria de Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, del Salvador, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, hablar el Evangelio, por lo tanto, es el mensaje del Evangelio para otras personas, es hablarles de Dios, de la condición humana y de la obra que se logra en Cristo. Puede ser a manera de conversación, puede ser predicando desde un lugar, con un familiar, pero el Evangelio no es, hermanos, hablarle a la gente y decir, oye, tienes un vacío en el corazón, Dios lo quiere llenar. Es cierto, la gente tiene un vacío, pero ese no es ustedes nunca van a escuchar al Señor diciendo, he venido a llenar el vacío de tu corazón. Aunque Dios lo llena, ¿ok? De eso no hay duda. El Evangelio tampoco es decirle, oye, Dios quiere darle propósito a tu vida. Sí, yo tengo propósito, yo quiero tener mi corporación y ser millonario. No. Ustedes, fíjense, si quieren hablar el Evangelio, tenemos el ejemplo del Señor, los apóstoles, lo que le decían a la gente. Ese es el Evangelio. Ahora, lo que pasa es que a veces confundimos los beneficios del Evangelio con el Evangelio. Los beneficios del Evangelio, obviamente, nuestra vida va a tener propósito. Ese es un beneficio, ¿ok? O cuando alguien dice, invita a Jesús en tu corazón. No vemos que usamos ese lenguaje porque el lenguaje de las Escrituras es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se dan cuenta cómo a veces con buena intención perdemos el Evangelio? El Evangelio es hablar de Dios, de Cristo, de su obra, su muerte, su resurrección, su exaltación. Y Él es Señor. Y cuando hablamos a los hombres, decimos, pero es que el presidente tal o el rey tal, Dios es soberano sobre ellos y sobre todas las cosas. Y estamos seguros, y aún ahora que hay con esta zozobra de las leyes que están pasando, sobre todo en la inmigración, le digo a los creyentes, pues, oren más. ¿Quién está por encima del presidente y de cualquier exceso que las autoridades puedan cometer? ¿Quién está por encima? Pero a veces en las mismas iglesias los creyentes perdemos de vista el señorío de Cristo. Y esa es la base de lo que, y termino con esto, que Él les dice, verso 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ya murió, tomó nuestro lugar, resucitó y es exaltado su nombre y tiene la autoridad por sobre todo, entonces Él dice, ahora vayan. Y en este pasaje, en Lucas dice, predicad el Evangelio a cada criatura. Acá dice, haced discípulos. Este énfasis de Mateo, recuerden, ellos mismos eran discípulos y lo otro es hacer discípulos. El hacer discípulo es hablarles el Evangelio a alguien, presentarlo primeramente en la forma que se pueda y de ahí tratar de que esa persona sea un aprendiz, explicarle. Hay una secta muy conocida que son muy buenos para tocar la puerta, buscar personas y entablar conversación. Y le visitamos la próxima semana. Y la otra. Y así van ganando cientos de miles de personas. Porque nosotros hemos dejado de hacer eso. A nuestros familiares, personas desconocidas, hablarles. Verlo por decirles, este es el Evangelio. Y puede ser que no lo comprendes. ¿Quieres que sigamos hablando en otro momento? Pero a veces estamos tratando de caerle bien a la gente y ser simpáticos y creemos que eso los va a traer a Cristo. Y es parte, no sea usted desagradable, antipático. No.
Pero usted le puede mostrar todo el cariño del mundo a alguien y si no le habla el Evangelio, ¿cómo creerán si no hubieren quien les predique? Y predicar eso es hablar. No piense usted, por eso cuando hablamos de evangelizar, a veces se imagina que eso tiene que ser desde el púlpito, pero es hablar. Y el tiempo me está ganando, solo tengo pocos segundos, pero les quiero decir esto, hermanos. Es eso, es hablar de lo que Cristo hizo, la condición del hombre, ¿no? Y uno espera continuar esa conversación con esa persona. Entonces es ir, lo cual quiere decir que uno debe tomar la iniciativa, uno no debe esperar a que a uno le pregunten. Hacer discípulo a todas las naciones, toda clase de gentes, hermanos, toda clase de personas. Y en nuestro caso a veces tengamos cuidado porque nos hacemos moralistas y comenzamos a descartar a aquellos que más bien también necesitan. De repente tenemos a alguien que es desagradable o tiene un vicio y a esa persona no le hablamos porque es como que no merece el Evangelio. Pero esa persona no es que lo merezca, pero tú tampoco lo merecías. Que hemos dejado de creer que Dios, el perdón de pecados aplica aún a asesinos, a gente que ha cometido cosas. Miren el apóstol Pablo. Es más, cuando él se convierte, la iglesia ni lo quería recibir, porque sabían cómo él había sido. Y enseñarles que guarden lo mandado por el Señor, que lo cual lo tenemos registrado en las Escrituras. ¿Dónde está? ¿Cómo podemos tener certeza? Ahorita hay un gran énfasis en aquellos que dicen, tenemos que volver a la tradición oral de la iglesia. Tengan cuidado con eso, porque ¿quién te asegura que esa tradición oral que un grupo, sea el catolicismo romano, el que sea, mantiene? ¿Quién te asegura que eso es lo que realmente el Señor enseñó? ¿O es algo que en el camino inventaron y ahora dicen, no, esto viene desde el comienzo? Pero tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, a la cual podemos mirar y enseñar entonces lo que está escrito. Este Mesías, este Salvador glorioso, nuestro Señor Jesucristo, el mayor problema, hermanos, el mayor problema del ser humano es su situación con Dios. Pero Él no lo ve. Pero Dios puede tocar el corazón, aún de aquel que decimos, ese no se puede salvar. Es demasiado terco, es demasiado pecador. Pero si ese fuera el caso, ninguno de nosotros estaría acá. Porque yo también, para rechazar el Evangelio, fui terco, fui desobediente. Pero Dios en su gracia creó un plan para salvar a los hombres desde la eternidad. Un plan en el trinitario, en el cual la obra del Espíritu Santo se requiere para que Él toque los corazones. Cristo hizo su obra en el sentido de Él representarnos, morir, resucitar por nosotros. Y así que más gente pueda venir a los pies de Cristo, escuchando quién es Dios, cuál es el problema nuestro y lo que Cristo hizo por nosotros. Les invito a ponerse en pie. Hermanos, entonces cuando hables con alguien, un familiar, tu esposo, quien sea, tu esposa, tus hijos, habla lo que Dios dice. Puedes usar palabras sencillas, no necesitas usar terminología, pero da el concepto, y si puedes, en algún momento, menciónale un pasaje, hazle leer. Confía en que Dios puede estar obrando en esa persona.
Pero evangelizar es eso, es hablar de Dios a otra persona. A veces no hay la oportunidad, no te sientas culpable. A veces estás en el trabajo y no hay el lugar, el momento. Pero a veces sí lo hay, y ahí entonces aprovechas y le hablas, ¿no? A veces una persona te viene más con sus necesidades, sus situaciones personales. Mira, tengo problemas con mis hijos o tal situación. Y entonces es una oportunidad para que no le prometas necesariamente una solución a su enfermedad o a lo que fuera, pero para hablarle de algo que es mucho más importante y que esa persona necesita. Y que esa persona pueda tener confianza en Dios para su vida. Porque si aún la situación de esa persona no cambia al presente, digamos su enfermedad, Dios puede sanar, puede hacerlo, pero ahora que tenga esperanza de que va a ir a la presencia de Dios y que un día va a resucitar y va a estar con el Señor para siempre. Padre, ayúdanos, ayuda para que comprendamos nosotros tu evangelio y lo podamos hablar con naturalidad a otros, como una conversación. Habrán sus momentos para predicarlo públicamente o desde un púlpito, pero que aprendamos a hacerlo, hablar de ti, hablar de la condición del hombre delante de ti, de nuestra mayor necesidad, que es la raíz de todos los problemas. Y sobre todo que hablemos de la solución, Padre, que tú has provisto en la persona de Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre para representarnos, quien vivió una vida justa y santa, perfecta, en mi representación y en la de mis hermanos, quien muere en la cruz una muerte horrenda, tomando la sentencia mía y la de mis hermanos, y quien es resucitado en gloria, en lo cual vemos el poder tuyo, Dios, que es efectivo y eficaz ahora mismo cuando nos salvas, y que un día lo veremos en nuestra vida cuando el Señor venga y resucitemos y estemos con Él para siempre. Ese día glorioso, Dios, de nuestra resurrección, cualquier remanente, todo el nuevo cuerpo que tendremos será la imagen de Cristo, sin ninguna relación con el pecado. Y viviremos la eternidad amándote, sirviéndote. El pecado ya no tendrá lugar en nosotros, ni siquiera en nuestros pensamientos, deseos, reacciones, intenciones. Seremos hechos como Cristo, no en su gloria y en su grandeza, porque solo Él es Dios, pero sí en su carácter, en su justicia, en su amor por ti, Padre, en el deleite y en el gozo de estar en comunión contigo, lo cual desde ahora ya vivimos en parte, pero anhelamos cuando esa salvación sea completada, aquel gran día. Gracias por los hermanos aquí. Ayúdanos a todos. Lo pedimos por tu gloria y por la gloria de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor.